Ya muchachos, buenas tardes, muchachos y muchachas. Vamos a revisar la última guía que deben enviar los que no han enviado nada en segundo medio. Esta guía trata del presente perfecto continuo y además las preguntas WH, ¿ok? Bueno, aquí leemos un poco de qué se trata. Los objetivos son reconocer y utilizar el presente perfecto continuo para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y continúan en el presente, ¿ok? Es en español algo así como he estado durmiendo todo el día. Difícil, bueno, parte hace un rato, pero todavía continúa esa acción, no sé si se entiende. O he estado jugando fútbol desde las 2 de la tarde. Supongamos que son las 8 que yo digo esto. Ha estado jugando desde las 2, algo que ocurrió en el pasado y continúa ahora en el presente, a las 8 de la tarde, ¿ok? Las preguntas WH, bueno, este es el otro objetivo, conocer las preguntas WH y aplicarlas con el tiempo verbal. Las preguntas WH se llaman así porque generalmente empiezan con WH o contienen la W y la H, ¿ok? Y son preguntas que en español serían tales como quién, cómo, dónde, por qué, cuándo, ese tipo de palabras, ¿ya? Vamos, entonces. Aquí están las tres formas de escribir el presente continuo. Perfecto continuo, ya, perdón. Comenzamos con el sujeto. Luego, dependiendo de quién sea el sujeto, continuamos con have o has. Luego fin. Luego el verbo que se le añade el sufijo ing, ¿ok? En cuanto al negativo, es y lo mismo, pero luego de have o has, colocan un not. Y en el signo interrogativo, primero tiene que ir el have o has, que sería el auxiliar, después el sujeto, luego been y luego el verbo, ¿ok? Aquí salen los usos que se aplican y cómo se aplican, ¿ya? Bueno, expresa hechos que inician en el pasado y continúan en el presente. Por ejemplo, he estado viviendo en Santiago por al menos 4 años, alrededor de 4 años. Expresa acciones recientes que tienen clara evidencia y resultado ahora. Sus ojos han estado llorando, sus ojos están rojos porque ella ha estado llorando toda la mañana, ¿ok? Usado típicamente para situaciones temporales y más cortas. Eh, ¿Ha estado ella aprendiendo inglés esta semana? Bueno, esto es muy importante que lo tengan en claro, ¿ya? Fíjense en estas estrellas, ténganlas muy presentes. Porque el have o el has va a depender, o sea, si ponemos have o si ponemos has, va a depender solamente del sujeto, ¿ya? Estos sujetos que están aquí son los sujetos que se llaman, perdón, en primera persona. I, you, we, they, ¿ok? Aquí diría yo, tú, nosotros, ellos, ¿ok? Y estos de acá, he, she, it, se complementan con un has, ¿ya? Esta es la versión abreviada, igual que el de acá. Esto sería él, ella y eso, refiriéndose a un objeto o animal, ¿ya? Esta es la estructura que tenemos que seguir. Como mencioné antes, primero el sujeto, I, you, he, she, it, we, they, ¿ok? Luego el auxiliar have. En el caso del I, del you es have. En el caso del she, she, it es has. Y luego we y they también es have, ¿ok? Eso es en positivo. En negativo es lo mismo. Pero se agrega el not, ¿ya? Entre el auxiliar have o has y been. Se agrega un not. Aquí está, miren. En una pregunta positiva se coloca primero el auxiliar have o has, dependiendo también del sujeto. Ya, bueno, eso vamos a verlo después en los ejercicios. Y luego viene el been, luego el complemento. Por último, en las preguntas negativas
tenemos que colocar, o sea, en las respuestas, perdón, en las respuestas a estas preguntas, tenemos que responder de esta forma. Cuando es positivo, tenemos que colocar I have, you have, he has, she has, it has. Por ejemplo, si nos preguntan, have you been working? Si trabajamos, respondemos I have, porque nos están preguntando a nosotros. Have you se refiere a has estado trabajando. Nosotros tenemos que responder sí, nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces nos referimos a nosotros. En ese caso tendríamos que poner I have. Si no hemos trabajado nada, coloquemos I have not, ¿ok? Bueno, aquí ya les expliqué un poco sobre las preguntas WH. Estos son los significados. Who significa quién. What, qué, cuál, where, dónde, why, por qué, when, cuándo, how, cómo, how often, con qué frecuencia, how long, cuánto tiempo, ¿ok? Vamos a ver entonces los primeros ejercicios. Ya aquí se va a entender mejor. Ya muchachos, vamos a continuar con el primer ejercicio. Les dejé acá arriba una pista, ¿ya? De la estructura de las oraciones positivas, negativas e interrogativas, ¿ya? Y también el truquito para saber cuándo utilizamos have y cuándo utilizamos has, ¿ok? Vamos con la primera, ya. My cat, como es un sujeto, lo vamos a pintar rojito. Bueno, esto lo estoy haciendo yo aquí en el video para que ustedes más o menos entiendan cómo va a ir la estructura, ¿ok? Como es un sujeto, va primero entonces y luego vamos a continuar con esto, ¿ya? Con lo celeste, que sería lo que va a ir aquí. Pero, fijémonos bien en esto. Voy a borrar esto. Esto es muy importante, que lo tengan muy claro. Para saber si nosotros vamos a utilizar have o has, porque aquí tenemos la disyuntiva, ¿cierto? No sabemos cuál vamos a utilizar. Tenemos que saber a qué nos referimos con my cat. My cat es un animal, ¿cierto? Y como mencioné en un principio, my cat se entiende como it, ¿ya? Porque es un animal o una cosa. My cat en este caso. Por lo tanto, teniendo it, nosotros vamos aquí a la pista, ¿ya? Y vemos que it está aquí. Por lo tanto, vamos a utilizar has, ¿ya? Aquí de estas dos opciones utilizamos esta, has. Y colocamos aquí my cat, eso no lo tienen que poner necesariamente, pero es para guiarse. My cat has been. ¿Ok? Tienen que elegir una de estas dos y igual poner de todas maneras been. ¿Ok? Ahí tienen la respuesta de esa parte. Y luego la profesora nos pone sleep, que sería el verbo, ¿cierto? Pero recuerden, el verbo aquí le tenemos que añadir el ing o transformarlo a ing, a presente perfecto continuo, ¿ok? Por lo tanto, quedaría sleeping, ¿cierto? Sleep all day, ¿ya? Como verán, aquí lo vamos a poner del color celeste porque pertenece a esta parte de la estructura. Y aquí ponemos verde porque pertenece a esta parte de la estructura. ¿Ok? Ya, este es un poquito más difícil. Porque son preguntas, ¿ya? Aquí tenemos una A y una B, pero eso no da lo mismo. Eso es para diferenciar dos sujetos, ¿ok? Mira, como verán aquí, siempre nos tenemos que fijar en el sujeto, ¿ya? Aquí nos hablan de John. John podemos transformarlo a uno de estos sujetos y quedaría como he, ¿ya? Porque nos referimos a un él. John es un él, ¿ya? Si fuera Johanna, sería una ella, ¿ok? Y en el caso anterior era un gato, por lo tanto era un it. Perfecto, continuemos. Como esto es pregunta, el sujeto va aquí. ¿Lo ven? Va en la mitad de estas dos partes, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a considerar si es have o has.
lo que tenemos que utilizar. Y para eso vamos a volver a esta parte de acá y veremos que el has se utiliza en el he, que es John o he, ¿ok? Por lo tanto, como esta es interrogativa, lo primero que vamos a colocar es have o has, en este caso has. Has John, eso tampoco es necesario que lo pongan el he, es para guiarse que John es un he, nos referimos a este sujeto, ¿ya? Importante recalcarlo. Vamos con esta parte, en esta línea. Como se fijan, luego de que está esto verde aquí, estamos en la interrogativa, ¿cierto? Lo vamos a colocar celeste. Viene el sujeto, aquí lo ven. John es el sujeto. Vamos a poner rojo. Y luego viene de nuevo Vin, ¿cierto? En la interrogativa. Por lo tanto, aquí vamos a colocar Vin. Fácil, ¿cierto? Lo vamos a colocar celeste para continuar entendiendo esto. Y al final dice el verbo, que sería do, que significa hacer, ¿cierto? Pero tenemos que transformarlo, al igual que sleep a sleeping, tenemos que transformarlo a doing, porque tenemos que agregarle la ing, ¿ok? Por lo tanto, esto será lo verde, el verbo. Pero aquí tenemos que responder esa pregunta, ¿ya? Volviendo al principio de la guía, cuando nos preguntan, tenemos una oración interrogativa, nos preguntan, no sé, have I, estaré, por ejemplo, trabajando, estoy yo trabajando, o he estado trabajando. Have you, has tú estado trabajando. Has he, él ha estado trabajando. Has she, ella ha estado trabajando. Has it, eso ha estado trabajando, no sé, una máquina, un computador, por ejemplo, un perro. Have we been working, nosotros hemos trabajado, hemos estado trabajando. Have they been working, ellos han estado trabajando. Eso sería la traducción al español, ¿ok? Y para estas preguntas tenemos estas respuestas, ¿ok? Si nos preguntan por we have, nosotros hemos estado trabajando, nosotros tenemos que responder we have, ¿ya? Si ellos preguntan have they been working, en esta de acá abajo tenemos que responder they have, ¿ok? Has it been working, tenemos que responder it has. Si nos dicen has she been working, she has. Has he been working, he has. Responder have you been working, y aquí tienen que poner atención porque cuando dicen have you been working se están refiriendo a nosotros, es como si nos preguntaran a nosotros, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que colocar I have, ¿ya? Aquí está cruzado, perdón, vamos a hacer una línea aquí. En este caso, esta de acá está cruzada con la de acá, ¿ya? Ya, continuando. Nos falta responder esta pregunta en este ejercicio, ¿ok? Por lo que nosotros vamos a más o menos imaginar qué dice en la pregunta. Aquí nos dice, ¿estuvo John haciendo los ejercicios? ¿Ha estado John haciendo los ejercicios? Y bueno, aquí responden sí. Pero vamos, volviendo aquí al principio, como les dije de antes, tenemos que ver si cuando nos referimos a él, has he o has John en este caso, la respuesta tiene que ser la misma que está a su lado, ¿ya? He has, ¿ya? Y si fuera no, tendríamos que tener he has not, ¿ok? Espero que se entienda eso. Por lo que aquí siempre va a ir lo celeste, ¿ya? Espero que por ahí vaya un poco más claro. En este caso siempre en las respuestas que nos van a pedir, aquí tiene que ir lo celeste, ¿ok? Que sería has o hasn't, o has not, perdón. Continuando con la siguiente, vamos a ver que es una oración positiva, no tiene ningún not por ahí, por lo tanto es
Cuando me refiero a not es porque tiene esto, por ejemplo. En la 4 es una oración negativa, ¿ya? Pero vamos a continuar con la 3, que es la positiva. Ya, como vamos a ver, it es el sujeto, por lo tanto lo voy a tildar rojo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo celeste, ¿cierto? Como es una positiva, tenemos que ver qué viene después de it, have o has been, ¿cierto? Como es has o have been, tenemos que ver cuál se utiliza, have o has. Y volvemos a esta tablita y vemos que para el it se utiliza el has, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a colocar has. Y been después, ¿ya? Porque esas palabras siempre van juntas en las oraciones positivas, ¿ya? Ya sea has o have, siempre va acompañada de been, ¿ya? Y esto vamos a colocarlo en celeste porque es la oración que le sigue al sujeto, ¿ya? Y aquí el mismo, el verbo. Nos dan el verbo que tenemos que hacer, transformarlo a un verbo con la ing final, ¿ya? Raining. Y aquí es verde, ¿ok? Vamos a hacer la última para que ustedes después continúen realizándola, ¿ya? Aquí la frase comienza así con un complemento que en verdad no importa mucho, pero es importante que entiendan qué quiere decir, ¿ya? Aquí dice que falló en la prueba porque ahí nos está dando la indicación de que es una oración negativa. Y vamos entonces aquí, ¿ya? ¿Cómo se hacen las oraciones negativas? Aquí tenemos el verbo, ¿ya? Digo, el sujeto, perdón. El sujeto, por lo tanto, va a ir rojo. Aquí vemos, fijémonos en la estructura de la negativa, que viene have, has más not, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos el not, ¿ok? Lo vamos a tildar también celeste porque ahí en nuestra estructura negativa aparece celeste, ¿ok? Y aquí vamos a ver si I, que sería el sujeto, tiene que utilizar have o has, ¿ya? Como vemos aquí, have se utiliza en you, I, we y they. Por lo tanto, vamos a utilizar have. I have not, ¿ya? Ven aquí, have not. Aquí está esta estructura. Ok, ahí tenemos I have not. Y que le continúa después en la oración el been, ok. Perfecto, ahí I have not been. Ahí ya tenemos lo rojo, lo verde y nos falta lo... Perdón, lo rojo, lo celeste y nos falta lo verde, ¿ya? Y que sería el verbo transformado, como ya vimos, a la palabra que contiene, o tenemos más bien que agregarle la ing. Studian, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, ¿ya? Y va en verde. Y este sería el primer ejercicio, ¿ya? Ya, miren, vamos a volver un poco a esto rapidito para ver perdón, algo que se nos fue, ¿ya? Una alternativa que no hemos visto, ¿ya? Que sería cuando tenemos las preguntas WH en un principio, ¿ya? Es más bien parecido, muy parecido. Como es una pregunta, en esta parte, por ejemplo, en la 8, aquí, ¿qué tenemos que poner? Primero, antes del sujeto, que sería, recuerden lo rojo, tenemos que poner esto, have o has, ¿ya? Como el sujeto es you, tenemos que ver cuál utilizamos. Entonces vamos a utilizar have, ¿ya? Porque aquí está you y have se utiliza en esa alternativa, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí have. Where have you? Y aquí colocamos que esto es celeste. Y continuamos con been, ¿ya? Que sería lo que viene ahí, ¿cierto? Porque aquí viene en la interrogativa, es lo que le continúa al sujeto. Been. Y aquí finalmente, para terminar, colocamos el verbo con la ing añadida. Ya este caso es spending.
spelling, ya, y lo vamos a tildar verde porque es el verbo, ¿cierto? Vamos a continuar con la 9, que también es una pregunta que es preocupante porque no nos da el sujeto, ¿ok? Perdón, esto no va aquí. Supone que aquí va una cuestión, ¿ya? ¿Cómo nos da el sujeto? ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, esto nos da una pista, ¿ya? La palabra who, que significa quién. Cuando nosotros vamos al principio y vemos que la palabra who significa quién, nos referimos a una persona, por lo tanto nos referimos a un él o a una ella. Pero como no sabemos si quién es, por eso nos estamos preguntando o preguntamos quién fue o quién hizo esto. Por ejemplo, aquí pregunta quién abrió la puerta. No tenemos idea si la abrió un él o un ella, ¿ya? Por lo tanto, en la oración no va a ir el sujeto. Vamos a tener que tenerlo como en mente, ¿ya? Vamos a tener que imaginarlo en ese fondo, ¿ya? Entonces no va sujeto, no tenemos que utilizar sujeto en esto, ¿ya? Pero tenemos que seguir de todas maneras la misma... la misma estructura de lo interrogativo, ¿ya? Como nos pregunta who, que continúa, tenemos que saber que como nos referimos a un he, esto no va, pero como es para guiarnos, como nos referimos a un he o a un she, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuál de estos auxiliares es el que es el que tenemos que elegir para colocar, ¿ya? En este caso, como es he o she, en ambos casos, she, he, nosotros utilizamos has, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a colocar has. Y aquí tenemos que continuar sin el sujeto. Nosotros, recuerden, estamos imaginando que aquí están estas palabras, porque cuando nos preguntamos por un quién, respondemos con un he o con un she, ¿ya? Esto es solo parte de la imaginación. Ya, entonces, como tenemos ese sujeto imaginado, ¿qué le continúa ahora? El bin, perfecto. El bin, que es lo que viene después, ¿ya? Vamos a borrar esto porque no lo necesitamos más y quedaría así. Who has been, ¿ya? Y aquí colocamos el verbo con la ing final. Esto sería de color verde. Y ahí tienen que terminar ustedes las demás, ¿ok? Ya. Chiquillos, vamos a pasar estas dos últimas rapiditos juntas, ¿ya? Bueno, aquí lo que nos pide la profesora es fijarnos en la oración que ella nos propone. She worked here for 5 years. Nosotros tenemos que colocar entre medio, en esta parte, has been, have been, dependiendo si es positivo o si es negativo, etcétera, etcétera, y colocar el verbo con la ing. Solo eso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer la primera. Vamos a colocar el verbo, que recuerden, en los ejercicios anteriores el verde era lo rojo, ¿no es cierto? Y esa es la estructura que vamos a seguir, ¿ya? Como I es el sujeto, vamos a utilizar, en este caso, have, ¿ya? Have, es el auxiliar que utilizamos en el caso de I. Have, I have been. Una vez que tenemos esto, vamos a colocarlo del color celeste. Y vamos a finalizar la frase, ¿ya? Pero tenemos que fijarnos en el verbo, ¿ya? Aquí lo vamos a poner verde. Ya vamos a finalizar la frase con esto mismo, pero study, tenemos que cambiarlo, acuérdense, a studying all day, ¿ya? Vamos a continuar con la siguiente. Lo mismo que la anterior, vamos a fijarnos en el sujeto es you, que es lo que va primero.
Para el caso de you, vamos a volver de, perdón, ¿sí? Para el caso de you, vamos a volver de nuevo a esta tablita. Vamos a ver que para you nosotros vamos a utilizar have también, ¿ya? Porque aquí está la opción you. Entonces colocamos you, luego el auxiliar have been, que viene siempre acompañado del been, recuérdenlo en las preguntas negativas y positivas, perdón, en las positivas. Y esto lo vamos a poner celeste y vamos a concluir esto con esta parte de la oración, ¿ya? Aquí tenemos que tildar esto verde porque es el verbo y vamos a colocar aquí eating, ¿ya? Porque tenemos que añadir la ing necesariamente en este ejercicio. Eating a lot recently, ¿ya? Esa sería la respuesta. Y ustedes van viendo las últimas, ¿ya? Bueno, esto es más responder preguntas, ¿ya? Aquí tenemos que responder I have, you have, we have, they have, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿por qué has estudiado tú en esta escuela? Aquí tienes que dar una razón, ¿ya? Por lo tanto, vamos a escribir because, ¿ya? Cuando nos preguntan por qué, why, nosotros siempre respondemos because, ¿ok? Siempre. Porque nos referimos a un porqué de respuesta. Por ejemplo, ¿por qué tú has estado estudiando en la escuela? Ese porqué es why, ¿ya? Pero cuando respondemos porque me gusta mucho, nosotros respondemos because, ¿ya? Se utiliza because. Because I like, puedes poner. Aquí nos preguntan, ¿tú vives con tus padres? Nosotros tenemos que poner yes. I have. Creo que eso lo vimos en algún momento anteriormente, ¿ya? Cuando nos preguntan, ¿have you been living? Nosotros tenemos que poner yes, I have, ¿ya? Aquí nos preguntan por un dónde. ¿Dónde ha estado tu papá estos meses, trabajando estos meses? Y tú tienes que responder aquí dónde ha estado trabajando. Si tu papá trabaja en un supermercado o si tu papá trabaja en, no sé, en la feria, ponemos on the supermarket. Por ejemplo, supermarket. ¿Ok? Y así tienen que ir respondiendo.